¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Me alegra verlos. Ya, ya, bien que lo han tomado todos como chiste, gracias. La parte tenía que aprovechar el momento. Era es uno de mis grupos preferidos. Bueno, eh, ¿quién va a deleitarnos con música la próxima semana, el día martes? Yo, profe. Super, Bruno, gracias. Bruno, ¿no pusiste ya antes canción? ¿O me equivoqué y te puse pintadito? Bruno, hazme acuerdo, por favor. Ok, profe. No pusiste entonces. Antes sí, ya había puesto. Perdón que se me Ya. fue el audio. Ya. Entonces, vas a disculpar, necesito otra persona porque necesito que casi todos los que puedan pongan la canción. Pero gracias por querer volver a ser voluntario. ¿Quién? A ver, chicos. Yo podría ser, profe. Súper, gracias, Jorge. Bueno, pues chicos, el día de hoy vamos a seguir avanzando el tema de la logística y les voy a dar una tarea para que se lleven a casa el fin de semana. Entonces, nos habíamos quedado en los Icoterms, vimos el video, vimos para qué sirven los Icoterms y les di las recomendaciones necesarias para el tema de la distribución logística. Les decía de que lo más importante es obviamente desarrollar buenos contratos y que lo ideal debería ser de que me dejen la mercadería en mi lugar, en mi fábrica o en mi tienda. Ese sería el mecanismo ideal y relación con el proveedor. Pero si no se pudiese, que lo ideal debería ser en puerto de destino. Entonces ahí ustedes verían si ya la relación con su proveedor va a ser tipo CIF o CFR, dependiendo lo que vayan a ver en el contrato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así se evitan toda la gestión de manejo en el otro país, que a veces nosotros no tenemos ese mecanismo de control, el idioma, etcétera. Entonces, mientras reduzcamos errores en ese proceso, es mucho mejor. Pero ahí obviamente se tienen que asegurar que la relación del proveedor y el grado de cumplimiento de él también sea efectivo. Vayámonos a este tipo de análisis que es el push y el pull. No sé si en alguna materia aparte de la mía han hablado sobre el mecanismo del push y el pull y la importancia en este proceso de la logística. ¿Han visto el push y el pull en alguna otra materia? No. Ya, no, perfecto. Son dos mecanismos diferentes, dependiendo del tipo de empresa lo aplica. Si se dan ustedes cuenta, en uno tiene un sistema de almacenamiento mayor que el otro. Imagínense que esto es el mecanismo de almacenamiento y este también es el sistema, ¿no?, que hemos calculado, el Q óptimo o el P óptimo, y en este tenemos mayor cantidad óptima de pedido y acá tenemos más pequeño. Habíamos dicho, mientras más materiales tenemos en almacenamiento, más cantidad de inventario tenemos, significa que más mantenimiento le vamos a hacer a esos materiales.
Mientras menos cantidad tengamos el pedido, reducimos costos, ¿no? Entonces, eh, las empresas no tienen la información correcta y adecuada para todo lo que es un buen pronóstico, que eso es lo que se necesita, desarrollar un mecanismo de pronóstico de ventas y que le proporciona a la empresa información para evitar demasiado stock de productos en almacenes. Entonces, el push maneja ese esquema de basarse en informaciones, pero no son tan veraces para desarrollar una gestión de logística e inventarios adecuada. En cambio, en el tema del pool, lo que nosotros vamos a manejar ya es tener una información directamente del cliente, directamente, pero de las fuentes, para poder desarrollar los mecanismos de pedidos y la logística adecuada. Entonces, eso es lo que me maneja los dos mecanismos. Si ustedes me dicen cuál es mejor, pues por supuesto el pool. El pool es el al cual nosotros tenemos que llevar a las empresas a desarrollar, ¿no? Porque es un mecanismo, uno de empujar. Yo voy a empujar hacia lo que creo, y el otro es lo que el cliente jala al sistema. Entonces, todo lo que el cliente jale del sistema, eso va a ser mucho mejor que yo empujar a algo que no tengo certeza. Entonces, acá la información del cliente para yo tener un mecanismo pool es vital dentro de mi sistema. Entonces, vamos a ver dentro del push y el pull, empujar o jalar, cuál es el que mejor se adecua. No estoy diciendo de que no podamos hacer un híbrido o empezar primero con un push y después llevar a un pull. Lo ideal es tratar de empezar por algo, minimizar los costos en uno y llevar a la larga a un sistema de jalar. ¿Qué me dice con el tema del push o empujar? Los fabricantes producen lo que esperan vender. Ahí hay dos escenarios. Uno, que no tengan un pronóstico de ventas y ellos creen que el mercado les va a pedir una cierta cantidad de productos, o tienen un pronóstico, pero no es el más acertado para el desarrollo de este análisis. Después de ver la próxima clase, lo que es just in time, ya vamos a empezar a ver lo que es pronósticos. Y ahí ustedes van a analizar el tema fundamental de esa herramienta. Entonces, si no tengo un buen pronóstico, no tengo buena información de ventas, entonces para mí como empresa es un poquito más difícil desarrollar un mecanismo más controlado. Entonces lo que hago es producir más, tener sobre inventario, y ahí generamos una muda por si acaso nos pide el cliente, ¿no? Entonces ese es el mecanismo que maneja este sistema. Llenar inventarios sin tener en cuenta la demanda real, inventarios agotados o saturados, dependiendo el esquema que yo maneje. Puede ser que tenga un sistema de ahorro, entonces en ese sentido lo que va a llegar a pasar es que no van a producir lo suficiente y en cambio de demanda se van a quedar sin stock de productos, por lo tanto no van a poder abastecer al cliente y eso puede generar una pérdida de clientes. O tener estoqueado mi almacén y no tener espacio para más productos porque he hecho una sobreproducción y no estoy logrando las ventas respectivas. Entonces, por ejemplo, estos dos aspectos se han generado en época del año pasado con el tema de coronavirus. Hemos tenido esos dos escenarios. Uno donde teníamos sistemas productivos donde se habían agotado y la producción no abastecía para la demanda. Y ahí tengo el caso de uno de mis clientes que es una empresa de fideos. Me decía, Gabriela, no sabes, estamos con gente con coronavirus, alrededor de 28 trabajadores con coronavirus, y mi demanda ha crecido más que lo normal. Entonces se ha producido una falta de producción debido a una situación que no estaba marcada como normal. Y hemos tenido otros clientes
en los cuales nos decían, pucha, estoy con mi almacén saturado, no hemos vendido nada. Entonces es otra situación y se ha generado estas dos situaciones en el tema de coronavirus y en algunos casos han tenido que estoquearse más bien de materia prima en vez de producto terminado, ¿no? Para tener el producto que querían, ¿no? Y algunos se han quedado sin materia prima también porque necesitaban importar productos y como hubo un tiempo cierre de fronteras hasta que regularicen y permitan que todo lo que es producción se reactive, ha pasado un buen tiempo, entonces se han quedado sin materiales o se han quedado con productos en tránsito, entonces ha sido complicado, pero es algo que nadie esperaba que pase, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el gran problema de este sistema? Las demoras. Ya habíamos dicho que todo lo que es demora es una muda y yo quiero hacer un sistema más ágil. Por eso es que yo aplico mejoras productivas, puedo utilizar Lean Manufacturing o puedo poner una producción esbelta, lo que quieran, pero la idea es disminuir las mudas, ¿no? Entonces, esas demoras se generan porque puede generarse una mala comunicación interna. Habíamos visto el día del martes de que un factor de la mala logística se produce por mala comunicación o por manejo malo de los datos, de los documentos, y que es el error de la persona. Lo mismo pasa acá. Puede ser que yo tenga información errada de ventas y produzca más o produzca menos. Entonces, falla el sistema. No me acuerdo si con ustedes hemos hablado de los autos verdes de Volvo. Sí, nos comentó. Sí, entonces pasa con este sistema igual, ¿no? Entonces la mala comunicación, y trayendo el ejemplo de los autos verdes, la mala comunicación entre la parte de comercialización y marketing con la parte productiva ha generado un efecto amplificador de fallas, lo que ha producido que se genere un stock de autos verdes que después iban a tener que ser vendidos o más baratos o dados de baja. Entonces, eso genera un problema mayor y una pérdida en costos a la empresa, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, todo está muy relacionado y se van a dar cuenta, todos estos mecanismos que les estoy enseñando están muy relacionados con el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, todo lo que se maneja y, por ejemplo, ahorita me acuerdo de diseño de plantas, cuando uno hace un diseño de plantas, también tiene que analizarlas, hacer un pronóstico de ventas. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de elevar la capacidad productiva o determinar la capacidad productiva que tiene que tener mi planta y se basa en la demanda. Entonces, la demanda es un factor muy importante en el sistema, ¿ya? Ahora, si nos vamos al tema del pull, jalar, ahí obviamente el fabricante, su principal punto de acción es escuchar al consumidor. Entonces ahí tiene una muy buena relación con la información o con el consumidor o con la información que le genere el consumidor. Y si hablamos de tema de gestión de calidad, por ejemplo, en gestión de calidad nos enseñan a manejar al cliente, porque el cliente es el que me da la información para que mi sistema empresarial funcione. Además que tengo que hacer para la mejora continua una retroalimentación de este cliente. Entonces, si aparte de eso, yo genero un sistema de point of sales donde tengo el punto de venta y del punto de venta obtengo la información real y fidedigna, pues mucho mejor. Entonces, ese es el mecanismo que utiliza para que el sistema fluya y no tenga que tener mucho stock o produzca más. Entonces, estos mecanismos que necesitan información permanente de ventas, ¿no? No esperar hasta que llegue el fin de mes para tener la información de las ventas, sino tener día a día la información de las ventas. Entonces, ese es un factor importante. Optimiza los inventarios del flujo de productos al analizar la demanda real.
Y obviamente el objetivo es restablecer el canal con un mínimo, perdón, reabastecer el canal de ventas con un mínimo de inventario. Y requiere proveedores que tengan tiempos de entrega cortos y alto nivel de servicio. Entonces, acá hay una combinación de lo que es ventas y el cálculo del Q óptimo o el P óptimo para determinar cuál es el mecanismo más óptimo para manejar este sistema. Entonces, eso es muy, muy importante. Y esto también se combina y lo van a ver con el tema del just in time, con el justo a tiempo. ¿Cuáles son los retos para la gestión de inventarios y todo lo que es la logística y distribución? Porque tengan en cuenta que la logística está relacionada con todo lo que es inventarios y almacén. Maximizar rapidez. Y en el tema de maximizar rapidez, ahí entra lo que es la logística. Tengo que ser lo más ágil en el tema de la distribución logística dentro de mi planta, tanto internamente como externamente. Y minimizar los costos operacionales. Todo lo que me generen mudas los tengo que bajar esos costos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir un control de flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta. Y lo que yo tengo que hacer es que el cliente reciba lo más rápido el producto que estoy desarrollando para tener flujo de caja, porque eso es lo que quiero tener, dinero en movimiento. ¿Cuál es la visión moderna del tema de inventarios y la logística? Uno, reabastecimiento continuo en función a inventarios con el enfoque del just in time, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Generar mayor frecuencia de entregas, pero tiene que estar en base a una buena planificación. Alianzas estratégicas con los proveedores, lo que decíamos, lo que pasó entre Toyota y sus proveedores. Y no lo que pasó con General Motors. Entonces tenemos que tratar de tener esa relación estrecha con el proveedor de tal forma de que tengamos la mayor agilidad de materiales que yo necesito para mi producción o para mi venta. Administrar el inventario, administración de inventarios por proveedores. En algunos casos se genera una relación con los proveedores de tal forma de que yo utilice sus almacenes para mantener mis productos. Si yo no tengo mucho espacio de inventarios, yo puedo hacer un trato en el cual, dependiendo ese análisis de las ventas, yo le diga a mi proveedor, quiero tener mi producto, pero quiero que lo tengan durante 3 meses almacenados y yo me voy a encargar de en esos 3 meses venderlos. Entonces, si tiene capacidad de almacenamiento el proveedor, pues me va a decir sí y haré algún arreglo con él. Pero puedo utilizar ese tema de realizar un mecanismo de mantener mis inventarios donde mi proveedor hasta que yo los necesite. Negociaciones globales, compras corporativas. Ahora con el tema de la globalización, ustedes saben de que tenemos más acceso y más facilidad de llegar directamente al proveedor y no por medio de intermediarios, porque un intermediario lo que me hace es incrementar los costos y eso perjudica obviamente a mi negocio. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es esas relaciones globales evitando intermediarios. La centralización de inventarios, plataformas y cross-docking, tanto las plataformas físicas como las virtuales. No sé si ustedes han visto, y lo vamos a ver, el caso de los Crocs, el cierre de sus empresas, de sus tiendas. ¿Han visto ese caso en análisis para toma de decisiones? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, para mí me parece súper bien que lo hayan visto porque ustedes han visto ahí qué elementos fundamentales, y a ver, recordemos, qué elementos fundamentales han hecho que estratégicamente Crocs cierre sus tiendas y sus fábricas. ¿Se acuerdan? Una de ellas era que el zapato, bueno, el producto tenía tanta calidad y bueno, tenía mucho tiempo de vida. Entonces las personas, bueno, una vez compraban, ya tenía que pasar mucho tiempo para que quieran volver a comprar. Entonces
esa fue una de las razones por la que la persona que la compraba ya no volvía a comprar durante mucho tiempo. Ya. Otro, Otro profe, creo que fue que se concentraron en un solo producto y no en sus derivados. Tenían otros productos y esos no los promocionaban. ya se concentraron los zapatos y los lentes, mochilas, etcétera, no fueron difundidos ya. Y otro sumamente interesante e importante que es parte de lo que estamos viendo. Bueno, básicamente era una moda, así que solo tenían un tiempo rápido de venta y en otra época bajaban. Así que tenían que hacerse rápido el inventario. Sí, ese es un factor súper importante y que va relacionado a esto. Cuando yo hago un análisis engañoso, o engañoso, porque ha sido engañoso, de las ventas, Crocs tenía unas ventas, pero fabulosas, pero volvían a bajar y tenían esa curva y que era por tema de moda. Entonces, eso ha engañado a los productores, a la empresa, y ha generado ese tema de, ucha, nos está yendo muy bien, entonces abramos más fábricas, más tiendas, etcétera, pero hasta que vieron que había una bajada y en esa bajada trataron de volver a nivelar sus ventas, llegaron un poquito a nivelarlas y volvieron a bajar. Entonces, con ese análisis, el análisis inicial que hicieron, me imagino que obviamente era tan positiva sus ventas que se hacían un pronóstico en el tiempo, obviamente les iba a dar crecimientos y ese pronóstico de crecimientos iba a hacer que su sistema les dé todo positivo y por lo tanto abramos más fábricas y produzcamos más, vender más tiendas, etcétera. ¿Qué es lo que deberían haber hecho? Justamente ese mecanismo de el punto de venta, el análisis del punto de venta y analizar a los clientes y ver día a día cómo está la tendencia de sus productos. Y eso les hubiera permitido a ellos nivelar y no invertir en tanto y ajustar mejor su sistema. Entonces, eso ha hecho de que ellos desarrollen una nueva estrategia. ¿Y a cuál ha sido su enfoque estratégico? El principal sobre todo. Producir en otras plantas, o sea, no tener sus propias plantas de producción. Ya cerrar plantas y llevar a la China, digamos, aunque les copien, pero llevar ya. Sí, ese era uno. Pero otro que era importante y que me permite hablar sobre el tema de las plataformas. Todo lo que es venta online. Y ahí lo que estoy utilizando es una plataforma y va al tema de negocios globalizados que permitan cerrar las tiendas y utilizar estos mecanismos para llegar al cliente. Entonces, son plataformas, las aplicaciones son plataformas, las páginas web son plataformas, Amazon es una plataforma, eBay es otra plataforma. Son mecanismos donde yo puedo hacer, tener almacenado mi material, pero no necesariamente en físico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cliente va a entrar a ver a la plataforma y va a ver la variedad de productos que tengo, sin ir a una tienda donde va a estar ahí expuesto el producto y puede estar deteriorándose, ¿no? Entonces son mecanismos que se utilizan y que ahora más que nunca son parte del proceso innovativo que tienen que generar las empresas. Y ahí vayamos al concepto de innovación. ¿Tienen claro el concepto de innovación? ¿Qué es innovar? Innovar básicamente es como que adelantarse al mercado, buscar una característica que nos haga extra o que nos ponga un paso adelante de la competencia.
Ya, ese es un aspecto de innovar, es crear algo que me destaque, ¿no? Pero también innovar es implementar algo que no se hacía antes en la empresa. Entonces, si ahora yo produzco y vendo productos, así como Crocs en tiendas, y decido innovar con el tema del uso de plataformas online, entonces estoy innovando, estoy introduciendo algo que no utilizaba dentro de mi estructura empresarial y la estoy aplicando bien. Lo mismo pasa, yo puedo innovar utilizando producciones Bell o innovando, utilizando un nuevo sistema eficiente de producción, innovando, trayendo nuevas maquinarias que hagan eficiente mi sistema, porque estoy trayendo algo nuevo a ese sistema que nadie lo utilizaba en esa empresa antes. Entonces, ahí también hay el tema de innovación. Entonces, cuando ustedes quieran incorporar algo nuevo en un sistema empresarial, están innovando. O sea, no es solamente crear algo de cero, ¿ya? Entonces, eso tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. Hablemos de la cadena de suministros y veamos el tema de los centros de distribución. Nosotros tenemos que, cuando analicemos y busquemos la forma de buscar la eficiencia dentro de la cadena logística, tenemos que conocer cuál es la cadena de suministros que tenemos nosotros o que necesitamos nosotros. Entonces, habíamos visto que una cadena logística empieza desde el que te trae la materia prima para fabricar y todo el tema del transporte hasta los centros de distribución y de los centros de distribución a las tiendas o supermercados que yo vaya a tener. Entonces, dentro de esta cadena de distribución hay eh, un nuevo sistema que se utiliza, que son los centros de distribución mucho más grandes. Y ahí voy a poner el caso de Pharmacorp. Pharmacorp ya, bueno, pues es una empresa que ha crecido hartísimo, pero Pharmacorp no produce fármacos, no es una empresa que produce remedios. Lo que hace es centralizar de diferentes tipos de proveedores esos medicamentos que permita después distribuir a sus farmacias. Entonces, esos son los centros de distribución, son los mecanismos que utilizan estas empresas grandes que no producen para después llevarlos a otros lugares más pequeños. Entonces, son parte de las estrategias de inventarios y busca el tema de centralizar o descentralizar. Y eso van a tener que ustedes analizar de acuerdo a las características del sistema de la empresa. Entonces, acá les plantean dos esquemas diferentes: centralización de inventarios o centralización de entregas. Ustedes definen cuáles quieren hacer: centralizar los inventarios o centralización de entregas. Y acá tenemos estos dos mecanismos: lo descentralizado versus lo centralizado. Por ejemplo, si yo soy un punto de abastecimiento o uno de producción, voy a tener acá en el tema de centralización un lugar o un centro de distribución que va a repartir a todas mis farmacias en este caso. Entonces, viene, por ejemplo, Terbol, que es un productor, o Vago, Inti, etcétera, y van a su centro de distribución, entregan los materiales y estos ya empiezan a distribuir en función al requerimiento de cada una de sus farmacias que están en la ciudad. Ahora, la descentralización quiere decir de que yo, empresa Terbol, voy a ir a cada una de las tienditas o los centros más grandes que tiene Pharmacorp, y ellos ya se encargan de distribuir a sus tiendas más chiquititas, pero que es una sola que pertenece a ellos. Entonces, le estamos pasando al proveedor el trabajo de llevar uno por uno a todos los lugares. En cambio, acá el proveedor simplemente va y lleva a un solo lugar y es ya la empresa la que se encarga de distribuir de acuerdo a los requerimientos. Entonces, le estoy facilitando la vida al proveedor y estoy creando mecanismos de control más acertados. Entonces, esto ya depende de cuál, si
si ustedes me preguntan cuál es el mejor, eso va a depender de la empresa, va a depender de su estrategia, ¿ya? Entonces eso es importante. Ahora, obviamente en ambos casos hay costos y eso va a ser el determinante para que ustedes definan hacer un sistema centralizado o descentralizado, y ahí entran los costos de inventario y almacenamiento o los costos de transporte y servicios, porque en uno vas a tener que tener varios almacenes y en otros vas a tener que manejar el tema de la logística. Entonces, en el primer caso, el tema es la reducción de costos de bodegaje, reducción de inventarios, marcar control de inventarios y centralización de las operaciones, ¿ya? En cambio, en el otro proceso tenemos el incremento de costos de transporte. ¿Por qué? Porque vamos a tener que nosotros hacer ya el transporte. Los productos más lejanos de los clientes, de los clientes o de mis tiendas va a hacer que se incrementen más mis costos. Incremento de costos de servicios y aumenta posibilidad de productos agotados en el caso de que haga un mal proceso de centralización, ¿ya? Entonces, la idea obviamente que ahora está surgiendo es que pasar de grupos descentralizados a grupos centralizados o procesos centralizados que permita tener mayor control en el sistema. ¿Y para qué me sirven estos sistemas que se llaman, por ejemplo, los cross-docking o retail? Para aprovechar el tema de aprovechar los sistemas de envío a las otras tiendas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo un cross-docking, lo que va a pasar es que va a entrar o van a venir diferentes tipos de proveedores a entregarme los materiales. Acá tengo, por ejemplo, a Bago, a Terbol, voy a tener a Inti, voy a tener a IFA. Entonces tengo diferentes tipos de proveedores que me van a traer sus remedios. Entonces yo acá lo que voy a hacer es acomodarlo, mi sistema lo voy a acomodar, puede ser por proveedor o por tipo de remedio, ya va a depender de la empresa. ¿Y qué va a hacer? De acuerdo a las necesidades de cada farmacia que tiene Farmacor, ellos van a enviar un lote de productos, que ese lote de productos puede estar mezclado de los diferentes proveedores, porque entiendan ustedes de que dependiendo al lugar o la zona, el tipo de producto que me va a pedir mi sucursal va a ser diferente, porque no es lo mismo tener una sucursal de Farmacorp cerca del oncológico a una sucursal que esté en el centro de la ciudad. Los productos que más se van a vender cerca del oncológico son los que van a ir a curar el tema del cáncer. Y en cambio en el centro van a ser otro tipo de productos. Por lo tanto, los requerimientos son totalmente diferentes. En uno serán pues productos especiales de fármacos o calmantes más fuertes, y en el otro un paracetamol va a ser lo que más me van a pedir. Entonces va a variar. ¿Cuál es la clave en este proceso? Son justamente las listas de requerimientos, porque si las listas de requerimiento fallan, el sistema colapsa. ¿Por qué? Porque ahí va a tener que volver el camión porque se ha equivocado de materiales y no los trajeron. Y yo les doy, les comento, pasa eso, porque ya me han comentado en Farmacor que les pasa mucho eso, porque no tienen un buen sistema de control en este momento de envío. Entonces están mejorando esa parte de su sistema, porque tienen a veces que volver los camiones porque se equivocaron de pedido y les trajeron el pedido que correspondía a la otra farmacia, etcétera, ¿no? Entonces son factores que afectan. Entonces, eso es lo que simplifica, ¿no? Cuando tengo muchos proveedores, puedo hacer esto. Cuando no tengo muchos proveedores, entonces no es recomendable hacer esto, ¿ya? Entonces acá tengo el ejemplo más grandecito y con la muestra del acomodo de los materiales, donde yo puedo hacer el ingreso de los materiales y el despacho de los materiales. Entonces son centros de distribución o cross-docking. Entonces ahora les voy a mostrar una animación, un video muy interesante sobre ese tema, esos mecanismos de
de distribución. Entonces me voy a ir al video. Y les voy a compartir. Ya, les voy a presentar una animación de cómo funciona un centro de distribución grande. Pueden ver y escuchar, ¿no? Sí, profe. Gracias. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué han visto de interesante? ¿Qué les ha llamado la atención? Chicos, ¿están ahí? No me hagan pensar que estoy hablando con muertos. Ahí estás, ahí. Pero iba un poco mal mi internet. No sé si era a mí el único que se le pausaba un poco el video, pero no pude ver muy bien. ¿Quieren ver de nuevo? Por favor, por lo menos Sí, en mi por caso. favor. Ya.
pudieron ver? Sí, Pero sí, profe, se vio bien. Ya, ahora, coméntenme, ¿qué les ha llamado la atención? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Dónde lo aplicarían? bueno, me Profe, parece. ese es el... Ah, Todos primero solo. seguí, Bruno, después le pregunto yo. Ya. Le iba a decir que, bueno, primero que nada, parece ya instalaciones para algo que tiene demasiada escala. Por la forma en que se hace, yo creo que debería ser como, bueno, una forma en la que trabaja directamente una empresa grande de distribución, como puede ser Amazon o algo, porque directamente se encargan de redireccionar en camiones más pequeños para cumplir con las demandas y mezcla rápido los productos, así que supongo que es algo así. Ya. Sí, Yo lo más que quería preguntar, sí, lo que yo le quería preguntar era si esto que vimos ahorita es como trabajan las farmacias, sí, más o menos. es decir, que tienen como un almacén muy grande y ahí se distribuyen para las distintas farmacias. Sí, ¿Sí? así ya tiene Farmacorp. Ok. A ver, yo les pregunto, una empresa que vende verduras a los supermercados, ¿no podría tener eso? Me llegan las verduras, yo las acomodo y las mando en cajitas, las puedo lavar, acomodar y de ahí las mando directamente a los diferentes supermercados en función de lo que me han pedido. ¿Se podría? Sí, se podría. El- Todo depende de la agilidad y el proceso, porque la idea es que obviamente sea rápido, pero cuando te llega a veces los productos del campo vienen sucios, ¿no? Y el supermercado lo que quiere evitarse a veces es lavar el producto. Y entonces lo que hacen es tener un proveedor de productos ya más limpios. Y les cuento que en la ramada hay empresas que se dedican a lavar las verduras y entregarles a los supermercados. Entonces son como pequeños centros de distribución que llegan los camiones de verduras ahí y esos son los que se encargan de distribuir a los supermercados, solamente que no tienen todavía este mecanismo tan interesante. Se podría desarrollar, pero no lo tienen, ¿no? Entonces son. Ahora les voy a mostrar otro video sobre también un centro de distribución, pero que maneja pues un esquema muy interesante de automatización. Compartir el video.
engañando a ustedes y terminen para atrás, ¿no? Entonces son factores que por eso se les enseña. ¿Listo, chicos? ¿Qué opinan? Creo que mucha inversión en infraestructura. ¿Perdón? Demasiada inversión en infraestructura. Sí, pero les cuento que esos son 2 nuevos supermercados en Dubái. Así hay ya supermercados allá, se están creando supermercados con ese enfoque de que tú no te bajes de tu auto y puedas hacer ese mecanismo. Pero tengan en cuenta de que los supermercados son así, tienen un almacén grande y tienen que poner los productos en los estantes. La única diferencia es que está más automatizado su sistema y están aprovechando el tema de la altura para manejar eso, ¿no? Obviamente va a ser un poco más grande por los temas de los espacios de los autos, pero están aprovechando el tema de la altura, lo que ahorita no estamos aprovechando nosotros porque son metros cuadrados en campo que se utiliza para el almacenamiento de todos los productos que se ponen en exposición. Entonces están poniéndolo en altura. Y esa es optimización de espacio. Uso de tecnología, el tema de automatización, ¿no? Entonces, obviamente al que llegue acá va a pasar mucho tiempo, pero miren lo que es cuestión nomás de imaginarse y que haya obviamente quien invierta en ese tema de espacios de almacenes, ¿no? De formas de procesar, de desarrollar servicios, ¿no? Entonces son cosas innovadoras. Por ejemplo, acá no se le da mucha importancia a los estacionamientos, pero en otras partes del mundo los estacionamientos pues cumplen ciertos estándares de calidad altísimos y en algunos edificios hasta te suben el auto en un espacio especialmente para dentro de tu casa. Entonces, como decimos, depende la inversión y depende obviamente el mercado enfocado al que queramos ir. Y acá estamos hablando de Dubái y Dubái es Dubái, ¿no? Ahí tienen mucha plata, ¿no? Entonces, eso es. Bueno, pues sigamos chicos con la presentación, pero era un poquito para mostrarles lo que se puede hacer con estos esquemas de centros de distribución. Y un supermercado es un centro de distribución. Vayámonos al tema, hablamos de logística, el tema del uso de transportes. Y en el tema de transportes tenemos que considerar que para un sistema de transporte y logística eficiente, algo que tenemos que analizar muy bien es el tema de los costos que representan el tipo de transporte que yo vaya a escoger, ¿no? Hay factores que para mí son importantes como el costo del servicio, la rapidez de entrega, eficiencia, seguridad, precisión, modo, servicio al cliente. Entonces son factores que yo cuando busco un sistema de servicio de logística y distribución los voy a considerar y voy a tratar de que el que me provea de este servicio los cumpla de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son los aspectos de selección al momento de elegir el mecanismo de transporte? Aparte del tema del cuánto me van a cobrar por kilómetro o cuánto peso puedo llevar, es importante que se considere el costo total, la distancia que se va a recorrer, la naturaleza de la mercancía que voy a llevar, y ese es un factor muy importante porque depende del tipo de mercancía para la selección del tipo de transporte, porque si uno de los mecanismos de transporte más caros son los aviones, pero si mi materia prima necesita ser enviada o mi producto necesita ser enviado por medio de este transporte, lo voy a hacer. Y el tema del costo va a pasar a un segundo factor. El valor de la mercancía también es importante, el valor de la mercancía. Mientras menos riesgo tenga al llevar esa mercancía, mejor todavía.
el volumen de la mercancía, la seguridad, entonces son factores importantes. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Colombia, Colombia se caracteriza por ser un país productor de café y productor de flores. Y su principal cliente es Estados Unidos para la época de San Valentín y su época también hay una época donde hacen su fiesta de flores. Entonces, ¿qué transporte yo escogería para llevar flores? Porque las flores tienen que llegar todavía en capullo para que les dé tiempo de armar sus adornos o sus ramos de flores y que para que cuando llegue al cliente final recién se abra la flor. Entonces, ¿qué transporte ustedes utilizarían? Aviones. Aviones. Y sea lo que sea, o sea, cueste lo que cueste, voy a llevar por avión porque tiene que llegar antes del 14 de febrero allá en Estados Unidos. Entonces mis costos tienen que asumir ese valor del mecanismo logístico que utiliza o transporte logístico. Pero uno de los más conocidos, más baratos, pero que lastimosamente acá no lo tenemos integrado porque sería una maravilla que se integre y que vaya desde Santa Cruz hasta La Paz y que eso se integre hasta el puerto de Arica, sería una maravilla. Pero no lo tenemos. Pero es el mecanismo más barato que tenemos, ¿no? Y además de que me permite manejar grandes capacidades o cargas, ¿no? Puedo llevar troncas, granos, materiales pesados, entonces, y me resulta más barato llevarlo en tren que en otro mecanismo. ¿Qué desventajas tiene? La incomodidad del carguío y el descarguío, ¿no? Necesito en algunos casos grúas o equipos especiales para hacer el carguío de estos materiales. Y a veces, y acá por ejemplo en Santa Cruz necesitamos hacer un transbordo a otro tipo de mecanismo de transporte para llevar esa carga si tenemos que exportarla. Entonces tenemos que llevar en camiones, normalmente se hace en camiones porque la ruta no está entrelazada. El otro día veía que uno de los mecanismos importantes de la China ahora dentro de sus estrategias es justamente las conexiones con otros países vía férrea, ¿no? Porque ellos quieren tener un dominio y entrar a los otros países e invertir en todo lo que es infraestructura. Su nueva industria es la construcción, por eso es que acá tenemos tantas industrias chinas que están implementando o construyendo en Bolivia. Entonces, ese es un mecanismo. Por ejemplo, el que tengan en la China mecanismos de enlace de férreos les permite comunicación con otros. Y el primer invento, la primera máquina a vapor creada ha sido el ferrocarril. ¿Por qué? Porque eso ha permitido unir logísticamente a otros estados, países, ciudades, y poder hacer ese envío de gente, de materiales, etc. Entonces, es un transporte muy, muy importante. Otro de los transportes es el aéreo, los aviones, que tiene también sus ventajas y desventajas. Entre sus ventajas es lo rápido y lo confiable que puede ser. Permite cubrir zonas ubicadas a grandes distancias, me reduce el tiempo hartísimo y me facilita una mayor aproximación a zonas de operaciones. ¿Qué desventaja? Obviamente el alto costo, porque el tipo de gasolina que se utiliza es especial y eso cuesta más. Tiene limitantes también en el tamaño de la nave que yo dispongo para llevar cargas demasiado grandes, entonces eso afecta mucho. Susceptible a condiciones meteorológicas, si hay un huracán, si hay una nevada muy fuerte o algo así, tampoco voy a poder, no va a poder despegar, entonces no se va a poder ir la mercancía. Entonces tienen algunas limitantes también, pero lo más importante es analizar qué material voy a llevar y si realmente necesito o no el avión. Tenemos los helicópteros también, que su ventaja son las mismas que los de los aviones, pero tiene mucha mayor versatilidad porque me acerca a zonas realmente donde el acceso es bien complicado, ¿no? Por su sistema de aterrizaje. Entonces, normalmente se utilizan como mecanismos de transporte de alimentos, de ayuda
ayuda a lugares en desastre, me ayuda también a transportar agua para incendios, entonces sirve y es un mecanismo, a pesar de que no estoy llevando mercancía para vender o algo, el agua es un bien necesario para esa acción de apagar el incendio, entonces también me sirve. Entonces, me sirve para eso. ¿Qué desventajas? También las mismas que el avión y por lo general tienen poca capacidad de carga. Los terrestres, que son los más utilizados, es sumamente flexible, es económico y hay mayor disponibilidad, además de que tenemos en todas las medidas y tamaños, desde lo que son trailers súper grandes, automóviles, tenemos equipos especiales para el transporte de maquinaria pesada, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de vehículos. Y obviamente, como hay varios, puedo multiplicar, o sea, puedo transportar mucha mercadería. ¿Qué desventajas tenemos? Y acá más que todo en Bolivia, las rutas. Tenemos malas carreteras, por lo tanto la accesibilidad se vuelve más complicado. Imagínense en época de lluvia el sillar se cae y saben que ese es un tema de nunca acabar y que afecta en el mecanismo de la logística hasta que vuelvan a habilitarlo o se van por la ruta antigua, etcétera. Entonces eso afecta. También el tema de conflictos, todo lo que son los bloqueos, manifestaciones, afecta el tema del transporte. Además de que también puede haber zonas peligrosas donde se generen robos, asaltos, etcétera. Ya pasó una vez hace unos años atrás con la empresa Brinks, que es de transporte de productos que necesitan mayor seguridad, dinero, joyas, etcétera, y los asaltaron, ¿no? Entonces también tienen que tener obviamente un seguro que más adelante lo vamos a ver. Y, por ejemplo, en otros países como México, México no se puede trajinar o irse mucho en la noche y en ciertos estados tampoco. ¿Por qué? Porque te pueden raptar. Ahí ponen trancas falsas y raptan a las personas para, ustedes saben que son producciones ilícitas o tráfico de personas, etcétera, ¿no? Entonces, tiene ciertas desventajas también. Transporte por conductos, tenemos todo lo que es ductos, agua, gasolina, diésel, gas, etcétera, también es importante. Tiene que tener mucho cuidado, las empresas especialistas en ese proceso cuidan mucho el tema del desgroce, el tema de accidentes, porque puede ser que haya gente que daña las tuberías, ya sea que ha sido un error o ha sido adrede, ¿no? Entonces, es muy importante. Además, tienen que funcionar 24 horas al día y tienen que tener equipos sumamente especializados para medir el caudal, para ver que no baje el caudal, que no, la presión no suba. Entonces, son mecanismos de control que tienen que tener. El marítimo es uno de los que más se utiliza, sobre todo para transportar mercancías de un lugar a otro. Me permite gran capacidad de carga, es económico, sí es más lento, ¿no? Por lo menos de Miami, cuando yo importaba, porque una temporada importaba productos, me tardaba por lo menos 3 meses para tener mi producto. Entonces era lento, además quería que ver si me salía canal rojo, canal amarillo, canal verde, entonces tarda. Y necesita de otro medio para hacer el transbordo, porque en nuestro caso, que no tenemos mar, necesitamos obviamente desde Puerto de Arica hasta Santa Cruz tener toda esa logística bien desarrollada o contratar a alguien que me haga esa logística, ¿no? Y también puede pasar imponderables. Ustedes saben que hubo un buque grande, que bloqueó una ruta muy importante entre Europa y Asia. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado esa noticia? Sí, profe.
Exacto, y que estaba entrecruzado. Evergreen, creo. No me acuerdo bien el nombre, se me fue. Pero sí, tapó el canal y produjo grandes pérdidas a muchas empresas, porque no solamente era el tema del transporte, era la pérdida de ciertos productos que tenían un tiempo de vida, los otros buques que quedaron también varados, tanto de ida como de vuelta. Entonces, imagínense el problema logístico que hubo. Entonces, es un caso muy interesante de analizar en el tema de la logística, cómo ha afectado ese buque a un sinfín de empresas. El otro día estaba viendo un reporte económico que se generaba a causa de las pérdidas de muchas empresas que su mercadería la perdieron, o perdieron de vender productos porque no les llegó los materiales, y no solamente de él, sino de los otros barcos que quedaron ahí varados. Entonces vean qué importante es eso, eh, eh, la conexión logística ahora con el tema del mundo tan globalizado puede afectar entre la comunicación marítima también. Hay también la logística de humano-animal. El otro día, viendo las noticias, no sé si vieron el tema del transporte hormiga, que le llaman, esa logística hormiga de las personas que hacen contrabando en las fronteras. Entonces está habiendo mucho problema de contrabando y las empresas formales están renegando con eso porque no hay un control justamente de estos mecanismos. Entonces, en algunas partes son de manera legal en nuestras fronteras estos mecanismos de logística hormiga de las personas que van y vienen, se producen constantemente. No sé si alguna vez han estado en frontera, ya sea entre Argentina, Brasil, Perú. Es realmente increíble, y peor en la zona de Oruro, donde está cerca de Chile, el tema de los vehículos, ¿no? Entonces es bien complejo. Pero también se da la animal, sus desventajas es poca capacidad de carga y es lento, y sus ventajas es que es bajo costo y permite acceso a zonas difíciles y complejas de entrar, ¿no? Entonces permite eso. Hablemos de los costos de transporte. ¿Qué costos tenemos que considerar? Los costos fijos, personal, seguro, amortización, impuesto, gastos financieros, y los costos variables, que tenemos todo lo que es consumibles, combustible, aceite, ruedas, etcétera, los mantenimientos, peaje y dietas. Entonces, dentro de los costos, estos son los costos básicos que tenemos que considerar al momento de hacer el tema de la logística. Y dentro de ellos tenemos que ver también el tema de seguros, porque todos los vehículos, todas las mercancías que son transportadas deberían estar aseguradas por el tema de pérdidas o siniestros, accidentes, etc. Entonces eso es muy importante de considerar. Entonces los seguros están para eso. Para terminar, veamos los costos de los inventarios y de la logística. Lo he unido para que ustedes tengan más claro la importancia de considerar estos costos. Habíamos hablado de los costos de la tenencia, el costo de inversión, el costo de riesgo de que algún producto se me arruine, el costo de los cuidados dentro de la empresa, los impuestos, etc. El costo de renovación, el costo de pedir y ordenar, el costo de seguimiento, el costo de despacho y la rotura de stock, costo de devoluciones, costo de pedidos especiales, costo de transporte adicional y el costos ocultos. Entonces son costos que se manejan en el sistema de costeos. Hay costos integrales de inventario, el costo de mantener el inventario, ya lo habíamos mencionado, el costo de oportunidad financiero, y ahí era lo que les decía, el costo de tener material ya invertido, la plata invertida en vez de estar en el banco. Entonces es plata que es material que está perdiendo valor en vez de ganar valor, ¿no? Costos de manejo y manipulación, daños y deterioro, costos de obsolescencia y costos de pérdida, faltas y robos. ¿Por qué es importante manejar los costos de esta manera? Porque ahora la rentabilidad
se maneja en función también a la rotación de los materiales que hay dentro de almacenes. Entonces, nosotros tenemos como primer factor el margen, que es la venta sobre el costo. Entonces, cuánto gano el margen de ganancia entre lo que me cuesta versus lo que vendo. Y se multiplica esto con la rotación, que es lo que estoy vendiendo versus el inventario que tengo. Entonces, con eso ya es mi nuevo factor que yo utilizo para el tema de la rentabilidad de las empresas. Normalmente a veces las empresas solo marginan, solo sacan ese margen para la rentabilidad, pero ahora se incluye el tema de la rotación. Por eso el tema de almacenes ha tomado tanta importancia, almacenes y logística. Bueno, pues habíamos mencionado el tema de las implicaciones de tener altos inventarios y que son prácticamente los errores ocultos, que son las mudas, errores en el pronóstico de la demanda, demoras en la colocación de pedidos al proveedor, tiempo de entrega largos por parte del proveedor y que afecta a la producción, anticipos en colocación de pedidos, errores en los pedidos y órdenes de compra, productos defectuosos, averías, devoluciones, responsabilidad de la no calidad, inmovilización de capital de trabajo, incremento en costos de mantenimiento o exceso de inventarios. ¿Qué es lo que queremos y qué quiero con esta gráfica? Que vean cómo afecta en el flujo de caja este tema de los inventarios y la logística. Vean cuánto, por lo menos dentro de este análisis, desde que yo compro mi material, lo recibo, lo pago, produzco con él, lo vendo y cobro, por lo menos son 140 días que tengo, en los cuales en muchos casos no voy a recibir dinero y tengo que mantener esos costos que me va a generar esto, porque hasta que no cobre lo que estoy produciendo, todo esto desde que pido mi material, tengo que pagar y todo, lo tengo que mantener. Entonces, estamos hablando de que es una gran cantidad de días que yo tengo que tener en relación al efectivo para yo mantener mi sistema. Entonces, ¿qué hemos buscado con este análisis de almacén y logística y todo esto? Tratar de buscar mecanismos de disminuir esa cantidad de días para hacer más eficiente y que mi flujo de caja sea más rápido y pueda tener más dinero para mantener mi sistema. Entonces, eso es muy importante. Y acá también maneja el ciclo del inventario, el ciclo de caja, la liquidez que se desprende del flujo de caja y el capital para financiar las operaciones. Entonces, prácticamente, si ven, eh, es alto, son 140 días por lo menos en un análisis que se ha hecho así en promedio de las empresas y afecta mucho al negocio si no se genera un buen sistema en este ciclo de flujo de caja y de costos. Y lo que les decía casi al principio del tema de la logística, uno de los factores que más influyen en el tema de los costos de este sistema logístico es el tema del transporte y la distribución. Dentro de sus costos, el 33, casi 34% es netamente transporte y distribución. Y todo lo que es inventario y almacenes vendría a ser respectivamente en almacenes 24, casi 25%, y en el tema de inventarios 23,40%, otra vez casi 24%. Entonces estamos hablando que entre estos ya va alrededor de unos casi 80% de mi valor, más o menos, digamos, ¿no? Entonces, dentro de mi proceso logístico y de almacenes, todo lo que es inventarios, almacenes y transporte, tengo que buscar la forma de bajar costos, porque de ahí ya vienen los costos de procesamiento de órdenes y servicios al cliente y todo lo que es el manejo administrativo. Entonces, si se dan cuenta, el tema de almacenes e inventarios es algo que tengo que considerar mucho porque representa un gran porcentaje de los costos que manejan las empresas. ¿Claro con esto? Todo claro, perfecto.
Tarea para la próxima clase. Voy a armar grupos. Vamos a hacer los grupos. Y les voy a explicar ahorita en qué va a consistir su tarea. Son 7 grupos de 4 personas. Grupo 1, anótese, Alicia, Daniela, Eduardo y Glenda. Grupo 2, Adriana Caballero, Camila Terrazas, Dayana Cuellar y Jorge Dick. Grupo 3, Diego Tapia, Fumilla Oyakawa. Profe, disculpe. Dígame. Tainara me dice si la puede aceptar, está en sala de espera. Ya la estoy aceptando. Ya. Diego Tap, bueno, ya está el grupo 3. Después está el grupo 4, Bruno, Juan Pablo Pereira, Kendra y Shihomi. Grupo 5, Esteban, Gustavo Camacho, Gustavo Daza, Joadel. Grupo 6, Edgar, Horacio, Rudy y Samuel. Y grupo 7, Carlos, Leonardo, Luis y Pablo. ¿Anotados sus grupos? Profe, a mí no me nombró. Ni tampoco, profe. No puede ser. Están. Iván Daniel Melgar Gumucio. Grupo 3. Y José Fernando. Grupo 3 era Diego, Fumilla, Iván y José Fernando Morón. Ya, profe, gracias. Ya, súper. Entonces. Profe, yo tampoco tengo grupo. Tainara, a ver, quiero ver si te ha puesto. No me sales como que no tengas grupo. Ya, vas a entrar al grupo 1, Tainara, con Alicia Guzmán, Daniela Melendres, Eduardo Suárez y Glenda Rivera. ¿Ya? ¿Me escriben en el grupo? Ay, ¿qué son? Ya, me lo voy a guardar. Voy a copiarlo. Espera. ¿Por qué no quieren anotar? No dejen trabajar doble, chicos. Voy a abrir mi archivito. Ya. 4. O puede hacerle screen, profe. Si Sí, es que eso estoy haciendo. Y el último grupo. Ya está. El que no está, no está más. Por eso es que tienen que tener, solo tengo 2 alumnos que me han pedido permiso porque son alumnos destacados y creo que uno ya entró, que es Gustavo Camacho. Entonces, el que no está en clases, ni modo, pues se pierde la tarea, ¿no? Entonces, y tengo otra compañera que tampoco, que tiene permiso porque era alumna destacada también de la U. Entonces es Natalia Odián. Entonces ellos sí, no hay problema, yo los voy a poner y ya está Gustavo Camacho acá. Natalia la voy a poner en otro grupo. Pero el que no está, chicos, acostúmbrense, las clases, las tareas de clases o que salen de clases es para los que están en clases. ¿Ya? Eso se dejó dicho el primer día de clases. Ya, entonces yo le voy a pasar al grupo la lista y esos son los grupos. No quiero que aumenten a nadie porque el grupo que aumente a alguien, todos tienen 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que me hagan? Quiero que me investiguen sobre el tema del just in time, el justo a tiempo.
Y quiero y les voy a pasar también a los grupos sus respectivas empresas que me van a investigar sobre esas empresas y quiero que determinen qué tipo de mecanismo de just-in-time han introducido esas empresas. Entonces, a cada uno les voy a pasar yo una empresa y ustedes me van a investigar eso. Entonces, ¿qué me van a investigar? ¿Qué es el just-in-time? Y sobre esa empresa que les he dado, ¿qué mecanismos han utilizado para implementar el just-in-time? ¿Ya? Y la próxima clase me exponen. ¿Les parece? Entonces la tarea sería un PowerPoint más o menos presentándole. Sí, exactamente. Me van a hacer, yo les voy a poner en plataforma los requerimientos, no se preocupen, y ustedes me van a hacer la exposición el día martes. Bien cortita, tienen 10 minutos máximo para hacer, no necesitan más. Vamos a ir, uno dirá el concepto de just in time, porque después va a ser repetitivo para todos, pero nos vamos a enfocar en las buenas prácticas que han aplicado cada una de las empresas. ¿De acuerdo? Así que estén atentos en plataforma para las instrucciones. Las instrucciones máximo van a llegarles mañana hasta el mediodía, porque hoy día tengo clases hasta las 10 de la noche. Entonces yo mañana me voy a levantar temprano para ponerles la tarea y que tengan tiempo para hacer. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Súper, ya saben, es trabajo en equipo y todo se evalúa en equipo. Entonces nos vemos el día martes, chicos. Se cuidan. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.